señores, bienvenidos al primer podcast. Grabando en 3, 2, 1. Ah, es que quiero hacer la claqueta aquí. Grabando en 3. Grabando en 3, 2. ¿Empieza usted o empiezo yo? No, más bien empiece usted. Listo. Bueno, estamos aquí para hablar de cómo llegamos aquí. Heavy. Es una buena pregunta, ¿no? Pero vamos a tratar de desglosarla. ¿Cómo llegamos aquí a grabar este podcast? Hoy, no vamos a decir el día, pero estamos en el 2022. Y yo le quiero hacer una pregunta a Miguel para que empecemos a resolverla. Bueno, con otra pregunta vamos a resolverla global. ¿Cuál fue el momento más trascendental en su vida hasta hoy? El momento más trascendental. Wow, o sea, yo creo que partiendo de la primera pregunta es cómo llegamos aquí, es pensar un poco en cuál fue ese punto ahí que hizo como un clic en la vida de uno y que dijo, hey, su vida va a ser como por acá. Que al final, bueno, resulta es por 300.000 caminos, pero yo creo que todo empezó cuando escuché por primera vez una banda sonora de una película Ok. y fue la de Harry Potter, la de la piedra filosofal. Y me acuerdo mucho que mi primo Camilo trabajaba en una tienda de discos, o sea, donde vendían discos, que nos está escuchando en el 2030, antes vendían discos físicos, ¿sí? Y uno los llevaba a la casa, tocaba ir a comprar la música a un centro comercial para poderla escuchar. Ajá. Entonces lo que hacía mi primo es que, claro, como ellos podían abrir los paquetes de los CDs, porque eso era una cajita que venía con plástico, los abrían y los sacaban con mucha delicadeza. Y el librillo. No, sacaban la cajita del disco con mucha delicadeza porque en los almacenes, pues ponían la música de ambientación y pues Ujú. obviamente tenían que usar uno de los discos. Entonces lo que hacía él era que él llevaba los discos, pues bueno, para algunos son discos, para otros son CDs, es el CD normal que uno conoce, eh, y él los llevaba a la casa porque teníamos una grabadora y pues ahí donde yo escuchaba la música. Entonces, los grandes artistas, casi que hace poquito que fuimos a Gorilas, yo conocí Gorilas fue porque mi primo llevaba CDs de Gorilas. Y yo realmente, o sea, todos mis gustos musicales son todos los gustos musicales que tenía mi primo, porque yo escuchaba absolutamente, Un saludo al primo, un un saludo a saludo. mi primo Camilo, sí, porque son todos los discos que yo escuchaba realmente. Cuando escuché la banda sonora de Harry Potter, no recuerdo muy bien, o sea, si pasó mucho tiempo o poco, pero se me dio por estudiar violín. O sea, Por, des, pero por ¿eso des- lo escuchó estando en el colegio? Eso lo escuché estando en el colegio y se me dio por tocar, no por tocar violín, sí, sino por tal vez decirle a mi mamá que yo quería aprender a tocar violín. Y pues obviamente eso implica cada vez que uno llega a una casa y dice, quiero hacer esto, pues, ¿y cuánto vale un violín? ¿Y dónde enseñan violín? Y nadie en la familia estudiaba música. ¿A quién le preguntamos, Ah, sí? bueno, eso sí es bueno resaltarlo. O sea, usted no viene de una familia artística. No, para nada. Ni tampoco una familia que haya hecho tecnología. O sea, vengo de la familia más, tal vez, normal del mundo, ¿sí? Eh, Y yo creo que ahí empezó todo. O sea, fue con lo de Harry Potter. Creo que fue la primera vez que yo conscientemente escuché un violín. Ujú. Bueno, no un violín porque no era, pues, obviamente no era un solo violín, pero sí escuché tal vez una orquesta sinfónica y digamos que eso fue como la primera experiencia. Yo creo que ese fue el momento trascendental en el que yo creo que la vida le dijo a uno como, hey, aquí hay un punto inicial y usted va a empezar aquí porque va a terminar el 2022 haciendo un podcast contando esto. Eso yo creo que fue más como lo más trascendental. Ok. En, s- en su vida, ¿qué lo fue? ¿Qué fue? ¿Usted qué cree que fue? Bueno, fue también algo muy curioso. Cuando yo iba a entrar al colegio, em, bueno, estamos aquí en Bucaramanga, estamos grabando este podcast aquí en Bucaramanga, y uno, pues los papás de uno empiezan a buscar el cupo en los colegios, ¿sí? El Ok, cupo en los colegios públicos. Y había salido un cupo para el tecnológico, que en esa época, no sé ahorita, el rector era un cura. Y nos tocó hacer una fila grandísima para poder entrar al colegio y hacer todo el ejercicio de la eso era entrevista. para entrar a qué grado más o menos. A O sea, sexto, haz sexto. esto. Ah, ok. Y cuando ya me tocó la entrevista,
Era un cura así, los que estén contemporáneos a mí van a saber de qué hablo, no me acuerdo el nombre O sea, a uno del le hacían señor. entrevista con el rector. Sí, eso fue 98, creo, 98. Pero no tenemos Sí, tanta diferencia. Yo nunca me acuerdo haber hecho una entrevista. sí, sí, a mí me tocó. Y resulta que a mí el man me hizo una, el man, El man, él me hizo, el rector el cucho me dice el cucho. me hizo una pregunta y me dijo, eh, ¿sus papás le dan todo? Algo así, como que sus papás le dan todo. Ok. Y pues marica, yo era un niño, o sea, y esa pregunta, pues son esas preguntas que el man hacía pues para seleccionar a los pelados y dar los cupos y todo eso, pues yo dije, pues sí, sí, mis papás me dan todo, pues en un tono de inocencia, ¿no? No en tono de capricho ni nada. Pues obviamente el man de una vez dijo, listo, muchas gracias. O sea, yo creo que me tomó como, ah, no, este le dan todo, es un niño caprichoso o lo que sea. Pero ¿qué estaría esperando él? Que usted le Pues que dijese uno como, respondiera, no, mi pues en papá la no me... medida de lo posible, Pero uno entrando a sexto grado, ¿qué esperarían que pero respondiera sí así? fue una entrevista así. No, no tengo Entonces, nada que comer hoy. Sí, no creo. entonces, obviamente salí y pues yo salí muy extrañado de esa entrevista. Igual yo no quería estar en ese colegio y obviamente no pasé. Y curiosamente, en la misma semana salió un cupo para un colegio que se llama Jorge Ardila Duarte, que es de Bellas Artes. Y yo entré a ese colegio por una profesora, Cecilia, me acuerdo mucho, que simplemente me dijo, nosotros estábamos haciendo fila con mi papá, y me dijo como entren, entren, que acá hay una entrevista y ya, y no sé qué. Y entramos y ya, pero yo no sabía nada del colegio, ni era que uno que quisiera entrar a ese colegio, sino, no, pues ese colegio, entremos a ese colegio. Ok. Y era un colegio de Bellas Artes, y digamos que por ahí empecé Espere, yo no inconscientemente. tenía ni idea que usted estudió en el Jorge Ardía Yo Duarte. soy graduado del Jorge Ardila Ah, Duarte. usted es graduado aparte de todo. Soy Ok. bachiller técnico con énfasis en música, ¿En serio? en serio. ¿Ve? Y bueno, y entonces ese colegio uno tenía que estudiar sexto, séptimo y octavo viendo las cuatro artes: danza, música, teatro y artes plásticas. O sea, uno le toca ver las cuatro, o sea, Sí, como cuatro materias, algo así. sí, las cuatro artes usted la veía hasta octavo. Y en octavo Como materias usted, independientes. sí, y en Ok. octavo usted decidía por cuál área irse. Como hacen un énfasis, algo así. Exactamente. Pues adivinen por cuál decidirme. Por danza. No, Por música, obviamente. no, Ah, lo bien sabía que por teatro. no, yo me decidí por plástica. A mí me gustaba dibujar. A lo bien. Sí, y yo entro, o sea, hicimos todo el rollo y yo entro a artes plásticas y, a ver, que, o sea, eran los salones de música así, Ahora unos ya cuantos, danza unos estoy cuantos, empezando a pensar, ya sé por qué Paola es su novia. para el que esté escuchando en este momento si todavía es mi novia o es mi esposa o lo que sea, pero bueno, Todavía, y pinta. para el momento de la grabación de este podcast es. Es. Y resulta que los salones pues de música no eran tantos y el que más lleno estaba era el de plástica, el de dibujo. Y yo me metí a dibujo. Y ya en octavo usted decidida por convicción propia, o sea, no lo podían obligar. Y hasta el salón de plástica llegó la profesora, Cecilia, y llegó y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Usted pertenece a la música. Y yo no quería estar en música, pero no porque no me gustaba, sino porque yo decía Pero la profesora, ¿por qué le dijo eso? O sea, ¿sabía algo de usted? ahí el misterio, las cosas que uno ya plantea como ¡Wow! trascendentales. Entonces, la vieja me obligó a salirme de plástica y me metió al salón de música. Pero no fue porque yo decidí entrar a música. Cuando me metí al salón de música, ahí ya cambia todo, porque ahí empecé a enamorarme de la ¡Wow! música y fue todo lo que siguió después. Y usted siente que en el colegio, a mí me pasó algo en el colegio y es que, fíjese lo curioso que es la vida, ¿no? Usted estudió en el colegio arte, Ajá. o sea, el tema de arte, ¿sí? Pues porque a la larga estaba en un entorno que tenía baile, sus amigos tocaban guitarra, Sí, esas eran los o sea, izadas de bandera, eran muestras artísticas. sí, exacto. Yo estudié en un colegio que era técnico empresarial, o sea, fíjese cómo, fíjese cómo transcurre todo, ¿no? Porque al final yo termino un colegio técnico empresarial y me voy a la universidad a estudiar arte. Y Y yo usted salgo sale de un de colegio de arte arte a a estudiar una estudiar ingeniería. ingeniería. Imagínese esta mierda. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que a mí más me encantó del colegio, y yo creo que, y mucha gente que me ha escuchado siempre dice que yo realmente odiaba el colegio. No porque me hicieran matoneo, porque yo era el que lo hacía. Sí, empezando por ahí. Yo creo que yo era como el nerd muy raro,
porque me acuerdo que en el último año muchos compañeros me decían que yo era loco, me decían el loco o el loquito, pero hay algo que yo amé mucho del colegio, fue esa parte de lo empresarial. No porque haya aprendido contabilidad ni porque eso tocaba, me acuerdo que había un libro azul donde a uno le tocaba como aprenderse los códigos de la DIAN, una mierda Y así, de las cuentas, las cuentas, de sí. las cuentas. Pero algo que a mí me gustó mucho es que en el último año nos tocaba montar una empresa. Mm, Entonces tocaba montar la empresa no era montarla, sino era hacer un estudio de factibilidad. Y usted duraba todo el año hablando del proyecto de grado de estudio de factibilidad para empresa no sé qué. Entonces, claro, todo el mundo tenía ciertos tipos de empresas, de peluches, de todo. Yo creo que yo siempre me he caracterizado, y creo que usted lo sabe, que es que yo nunca escatimo gastos. O sea, ¿sí se dice escatimo gastos? Sí. sí, sí, sí. Yo nunca escatimo gastos en cosas, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen, hay que comprar algo, yo siempre voy por lo mejor. No importa que es que algo, pero es que eso sonaba igual que lo que vale la mitad. No, yo me voy por lo mejor y punto, ¿sí? Yo no lo pienso. Y en la empresa yo me metí a hacer una empresa en curtidos. En el colegio. Perdón, en el colegio me metí a hacer una empresa de curtidos. Y al final el proyecto de factibilidad salió que para montar esa empresa necesitaba 100 millones. 100 millones en 2007. Eso era muchísimo dinero. Creo que el dólar estaba como a 1.800 pesos. Sí, el dólar hoy está como ya no, 5.000 cuatro no, mil cuatro mil cuatrocientos trescientos casi Mm. creo. Bueno, imagínense, el dólar en ese entonces está como 1.800 pesos colombianos. Y digamos que esa experiencia me enseñó mucho, pero algo que, digamos que dentro del colegio, así como por lo que pasé de hacer lo empresarial, algo que a mí no es que no es, la palabra no es cautivó. Algo que Causó curiosidad. sí, algo que me enseñó muchísimo fue la profesora que dictaba esa clase de investigación. Y casi que todo lo que hemos hecho en empresas nosotros o hemos hecho de proyectos tiene muchas bases de eso que yo aprendí en el colegio. Y uno a veces piensa y uno a veces dice como, y hay mucha gente que, pues, digamos, muy profesional, que el colegio no le brinda tantas cosas. Los colegios no están diseñados para uno brindarle un montón de cosas que usan en el No. futuro, ¿sí? Pero a mí sí me enseñó muchas cosas y yo le debo a esa profesora muchísimo. Y de esa profesora es la frase que creo que usted me ha escuchado algunas veces. Ella siempre nos decía que teníamos que pensar cuando montábamos la empresa. Y ella siempre ponía dos ejemplos de empresas, ¿no? Cuando la profesora está poniendo como el ejemplo de la Mm, empresa de ella para explicarnos algo, ella decía que es que ella tiene una empresa que hace cohetes para la NASA. En el 2007 eso era inimaginable. Hoy hay alguien que hace cohetes para la NASA. mm. Y no estudió con ella, pero hay alguien que hace cohetes. Y ¿Qué los Musk, colegio fue? José María Esteves. Mm. Pero hay gente que hace cohetes para la NASA. Y esa era como el más serio, ¿no? Porque había otro que ella hacía que hacía timbres. La empresa hacía timbres para la Puerta del Sol. Esas eran las dos empresas que ella ponía de ejemplo. Bueno, depende de donde estén escuchando el podcast. Ese chiste es porque aquí en Bucaramanga hay un lugar, o sea, un barrio, una No, zona que se llama Puerta del Sol. es que ni siquiera es el barrio. Eso es como unas coordenadas que le llaman la Puerta del Sol, porque no es nada Un realmente. área de Sí, Bucaramanga que se llama la Puerta del sí. Sol. Entonces, la profesora nos enseñó mucho y muchas de las cosas también que más adelante también la aprendió otra profesora. Yo creo que yo le he aprendido muchas cosas buenas a dos mujeres profesoras, o sea, en cuanto a los profesores, y a esta profesora que se llama Gloria Osma, que fue la del colegio, y pues más adelante cuando estudié violín. O sea, más que de cosas de conocimientos, es en cómo eran como profesionales y personas. Ujú. Porque esta señora o sea, éramos 90 estudiantes, en todo 11 de todo el colegio. Y la profesora era la única que revisaba proyectos. La señora se leía absolutamente todo lo que uno escribía. Y ella se la pasaba por todo el colegio con sobres de Manila. Y en cualquier momento, en cualquier hora, usted nunca la veía desocupada. Uno la veía en descanso y ella estaba allá leyendo y tachando. Y nos devolvía los sobres de Manila, como tome Miguel, y todo tachado y nos decía ahí como esto no, esto sí, esto no lo entendí, porque pusieron esto, ok, bien. Y todo el año era así, era increíble. Oiga, ahora que lo escucho y me hace devolver al pasado, yo pensé que hasta hace poquito, bueno, más adelante les vamos a contar ya etapa emprendedor y todo. Pero yo pensé y no recordaba en qué momento fue que yo empecé a lograr por lo menos cierta habilidad para hablar en público y perder el miedo y todas esas cosas. Y ahora que usted habla, me hizo recordar que en realidad fue en el colegio también por una profesora, que fue la que o sea,
nos motivaba mucho a eso, pues porque uno en el colegio es muy tímido, ¿no? O sea, como el hecho de salir a declamar un poema, no es que lo hagan todos, o sea, Sí, 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 o sea, sí, hay unos que tienen como su empoderamiento, llamémoslo así, sí, desde pelados y todo desde eso, pues, pelados. pues yo no lo tenía, yo no era así, pero ya ahora sí me acuerdo que esa profesora fue la que me incentivó a eso, me presionó mucho. ¿Y sabe por qué? Porque ahora recuerdo que yo fui el que escribí el discurso de 11 de la graduación. Uy, a mí no me dejaron. ¿No? No, porque es, Ahora usted me hace devolver y yo digo, claro, no. El juego de que uno tome confianza no fue más adelante. Yo pensé que había sido por los lados de ya saliendo de la universidad y no fue en realidad en el colegio. a mí no me dejaron, ¿Por qué? porque yo era el revolucionario en 11. Y es que era algo curioso, porque yo era el nerdo que no tenía cuadernos. Yo creo que mi familia va a escuchar esto y mi familia no tiene ni idea de esto que pasaba en el colegio. Sí, y realmente así mi familia casi ni siquiera sabe muchas cosas de las que pasan en mi vida, ¿no? Pues yo me la paso contándole en mi casa todo lo que sucede. Pero en el colegio yo era como el revolucionario y en 11 cuando habían paros de profesores, o sea, el paro cuando el profesor, qué sé yo, o sea, los profesores tienen como una especie de sindicato que Ujú. dice, no, vamos a paro porque nos están incumpliendo los gobiernos en ciertas cosas. A nosotros nos hacían ir a clase, pero nos dejaban encerrados en el salón. Y yo era uno de los que me quedaba afuera, sentado en las escaleras. Y yo les decía a los profesores, no, pero es que si ustedes no están trabajando, o sea, ustedes hoy no son profesores. O sea, yo puedo estar aquí porque me van a tener encerrado en el salón, entonces yo también estoy afuera. Y un día, una profesora se puso, una profesora se puso algo, una profesora se puso algo como histérica porque yo estaba afuera y yo llamé a la policía y les dije que nos tenían secuestrados. Y esperé que a irme a meter al salón porque es que nos tenían como animales, o sea, nos echaban candado en el salón y para que no nos saliéramos. Y tampoco dictaban clases, estaban todos mamando gallo en el salón, Sí, tomando sí, el sí. pelo y no pasaba nada. Por esas actitudes y por otras cosas que pasaban, eh, que ya después en algún podcast cuando hablemos de religión lo diré, pero de religión, sa- pasó algo muy curioso en una izada bandera y por ese tipo de cosas no me dejaron dar el discurso porque tenían miedo de que yo Dijera hiciera, alguna sí, o fuera a decir algo incómodo. incómodo pues para todo el mundo. Bueno, chévere, chévere porque nos devolvimos a esa etapa y ahí encontramos puntos trascendentales. Porque en realidad esos son los puntos de partida. Y saliendo, digamos, de esa etapa, o no saliendo, no, terminando esa etapa de colegio, qué otras cosas sucedieron así que usted diga que, que me marcaron o que me orientaron a lo que venía después, a lo que iba a estudiar, a lo que decidió hacer? Pues realmente es que uno no sabe dónde va a terminar, ¿no? Entonces uno, Pero por lo menos para ese momento. yo creo que después de lo del colegio fue la universidad. Eh, es que uno puede quedarse en muchas minucias que uno empieza a recordar, ¿no? Claro. Demasiadas. Eso es lo bacano de esta conversación. Sí, sí, uno empieza a decir como, wow, hay cosas, hay algo que, de lo cual yo me siento muy, 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 pero muy, digamos que si uno dice cosas que en las que uno se sienta muy orgulloso, yo tengo una. Creo que nada lo ha superado. Cuando yo llegué a la universidad, me acuerdo mucho que el primer día de la universidad estudiando música en la UNAP, eh, nos citaron a todos los que estamos de primer semestre y todo está bien. O sea, la grabación está bien. Nos citaron a todos los que estábamos de primer semestre y bueno, entonces llegó la decana en ese entonces, era Magnolia Sánchez y bueno, llegó ahí la decana, nos hizo una presentación, tal, de la facultad y empezaron a preguntar a uno por uno que qué esperábamos de la universidad. O sea, no me acuerdo si la pregunta era cuál era nuestro sueño o qué queríamos hacer después de graduarnos. O sea, empezando porque acabo de empezar. ¿Qué expectativas tienen? Y uno, ¿qué es expectativa? Uy, esa es la peor pregunta del mundo. Cuando uno llega y es que, bueno, no, queremos escuchar sus expectativas. ¿Sí? ¿Sí? Esto, no, llegó eso y había un profesor. Y yo al profesor, no, yo lo que, bueno, yo me acuerdo que al lado había un compañero que yo dije, oiga, este man es de los que le gusta hablar, le gusta figurar. El chino se veía muy artista, o sea, siendo de 18 y 17 años, se veía muy artista. Sí, en su pinta y todo su look, ¿no? Eh, y después de él, me acuerdo mucho, yo levanté la mano y dije,
pues yo voy a decir que lo que quiero. Cuando yo empecé a estudiar en la UNAP, yo quería ser músico de orquesta. Entonces yo le dije eso a los, estaban la decana, otro profesor, y había una estudiante casi que recién egresada. Entonces yo le dije, no, yo quiero ser músico de orquesta. Y uno de los profesores me dijo que eso era imposible, Mm, porque es que ya orquestas no hay. Eso me lo dijo un profesor el primer día. mm, De algo que me siento muy orgulloso es que yo creo que unos 8 años después le pude decir al profesor lo que él me había dicho y también le dije que él nunca ha hecho nada y que yo sí logré hacer lo que él dijo que nunca iba a ser posible o que ya no se hacía y fundí una orquesta. No una orquesta profesional, pero fundí una orquesta para jóvenes que aún existe en la ciudad donde vivimos. Eso, digamos, fue uno de los momentos trascendentales desde la primera partida en los que yo puedo decir, por ese comentario me metí en gestión cultural. ok. Por esa primera experiencia en la universidad. Yo desde ese momento, yo creo que acababa de odiar el colegio, había empezado a odiar la universidad el primer día ya con esa pregunta. Le voy a contar entonces cuál fue mi transición del colegio a universidad. Pero espera, Primero, usted salió al fin de música, sí, sí, Bellas de Artes y Bellas toda Artes esta y vuelta. Pero en realidad yo era muy enamoradizo. O sea, igual, pero soy enamoradizo de quién, de pues de todo. las chicas. Don Juan. Don Juan. No, eso no es enamoradizo, eso se llama Don Juan. Entonces, otra vez, Adrián, vamos a volver a Y, grabar. y era muy curioso porque una chica que me gustaba a mí como en sexto, pero yo era muy chiquitico para ella, porque las chicas crecen primero que uno, ¿no? Y ya Pero en uno, estatura. sí, en estatura. Y después cuando uno va desarrollándose, pues uno supera la estatura. Y después nos quedamos enanos, pero bueno, somos latinos. Y resulta que, pues fue como amoríos de chicos. Un saludo, ella es Estela, Luz Estela. Y después ella se novió con mi mejor amigo, con Giovanni Quiroga, que también lo saludo mucho y yo lo estimo mucho desde esa época. Y yo sentía mucha admiración por él hasta el punto que me decían Quiroguita, porque Sí. sí, o sea, yo sentía mucha admiración por él porque él era todo rockero, metalero en esa época. Y para mí fue como la primera inducción hacia, ya no hacia la música, porque yo ya estaba como en el colegio de artes, sino hacia el lado de estar como conocer que era una banda y todas esas como sueños de uno de ser músico, ¿no? Y digamos que por ahí. Y yo no sé cómo una vez al colegio llegó una academia o llegó alguien de una academia a ofrecer sus volantes. No sé por qué lo dejaron entrar al colegio, pues tuvo que ser relacionado con los padres de familia o algo. El caso fue que llegó al salón, repartió volantes y yo me fui a a ese lugar y era una iglesia cristiana. Espere. Ajá, ¿Usted dónde va? ¿Vamos a llegar a dónde? a cómo llegué al teclado para después llegar a una frustración. Y claro, yo llego allá y pues a mí me empezó a interesar tocar piano, tocar teclado, porque Pero usted en el Giovanni, colegio no tocaba teclado entonces. no. Yo, o sea, ahí simplemente era teoría musical y cosas así, pero no me han enseñado nada, absolutamente nada. O sea, hay un instrumento, guitarra o algo No, así, ¿no? no sé Ok. ahora, pero sí hay muchas falencias en esa parte. Bueno, el caso fue que yo aprendo, o como el amor por el instrumento, por el piano, por el teclado, afuera, y porque tenía de referencia a mi amigo, que él tocaba teclado y hacía efectos para bandas de metal y toda esa vaina. Y aprendí de La un... propia influencia de uno no para después tocar, ¿no? Porque uno, Pero, pero, uno de pero eso se sí vuelve se, a mirar, pero se casi acaba que de me dar cuenta parecía. lo que le acabo de decir. O sea, a mí me empieza a gustar el teclado por mi amigo que era metalero. Y voy a aprender en una iglesia cristiana. Es ahí donde O sea, está el análisis. el truco para uno llegar al piano es para El uno llegar. diablo te seduce, para al final te enseña la parte cristiana. Bueno, el caso es que yo me aprendí como 2 horas, un minuet de Bach y no me acuerdo de otras Sí, cosas. este podcast no es apto para ateos. No. No, para ateos sí, para creyentes. Y luego me gradúo, me gano una beca para estudiar en la UNAP. Yo me voy a presentar a la audición. Creo que en la audición estaba la maestra Irina, si no estoy mal. Es que en esa época yo no tengo tan fresco eso. Pero me acuerdo mucho que cuando yo me presento a la audición, pues yo venía muy inocente y la verdad pues me sabía unas cositas en piano y cuando me presenté pues no pasé. Sí, y fue muy frustrante a mis
16 años, no Mm, pasar con una claro. beca a estudiar música, porque tenía simplemente que pasar la audición. Entonces yo me fui odiando eso y dije, no, ya no estudio esta mierda, esto no es para mí. Y llego a empezar a buscar por todas las universidades, los folletos de qué carreras hay, todo eso. Y llego a las unidades tecnológicas de Santander y me encuentro con un folleto y que no sé quién lo diseñó, pero si llega el diseñador de ese folleto, del folleto de tecnología en gestión agroindustrial del 2005, si lo 2004, 2005, me llega a escuchar, pues le mando un abrazo porque ese folletico en realidad fue lo que me hizo entrar a estudiar esa carrera tecnología en gestión agroindustrial. Ni Ok. siquiera el pensum, era porque eran unos tomates y una vaina muy bonita. El man diseñó muy bonito y me convenció. Pero lo que yo hice el primer día de entrar a estudiar la tecnología en agroindustria fue irme a Bienestar Universitario a ver qué cosas de música habían. O sea, usted entró a la universidad y fue a Bienestar a buscar dónde... Sí, el primer día yo me fui a Bienestar y O sea, había usted un no fue a grupo. mirar qué materias iba a haber ni nada de eso, sino No, fue nada, nada, nada. Igual después seguí porque yo soy, personalmente soy uno de los que casi que no me gusta dejar a proyectos medias. a medias. Entonces yo dije, no, si ya inicié la Ay, carrera, pues la pues, termino. sí, hay que hacer el ciclo completo de todo lo que uno Exacto. piensa que va a hacer. Pero al entrar a Bienestar, pues ahí empecé a conocer como la música y todo esto ya a nivel tocando, incluso tocamos con un grupo de cuerdas que eran boleros y todo eso, pero era muy chistoso porque eran boleros y música, o sea, el combo, no la música, el combo era como muy aburrido, pero las giras eran en los colegios de mujeres, cuando eso todavía no eran mixtos. Ok, Era colegio como el Pilar que era solo mujeres, el Goletti que era solo sí. mujeres, y después ya lo mezclaron, pero las giras eran así en eso. Y ahí es donde llego yo como a la música. Entonces empiezo a estudiar la carrera de tecnología, que después hice la ingeniería agroindustrial, me graduó como ingeniero, pero siempre estaba metido como en la parte musical. Siempre ahí, hasta ya después de que salgo de la universidad y viene el otro punto trascendental de la vida, que fue renunciar a un trabajo estable que yo tenía, que ahí ya nos conocíamos. Ah, ok. Sí, ya me Ahí ya nos acordé. conocíamos, yo trabajaba en el sector de alimentos, en una empresa que se llama Fresca Leche. Yo estaba trabajando y nos ganamos, creo que ahí ya empezamos todo el paso de emprendedores y crear una empresa como de música y toda la vaina. Y ahí es donde yo decido como, este es el momento de renunciar. Y renuncio, tomo la decisión de renunciar para dedicarme a lo de tusartistas.com, que fue aquel emprendimiento de música. Y ese fue otro punto trascendental, el hecho de renunciar a algo estable, porque desde esa vez hasta este momento yo no he vuelto a ser empleado. Estamos hablando de hace cuántos años. Eso fue en el 2016, 2016. 2016, sí. Yo me gradué de la tecnología en el 2008, hice la ingeniería unos años después y la terminé como en el 2015 y en el 2018 ya estábamos lanzando como el primer emprendimiento. Yo a veces me acuerdo de eso que pasó antes de esa época con nosotros y era, bueno, conmigo tal vez, sí, conmigo. Y es que después de estos años y hoy de vernos aquí grabando el primer podcast que yo creo que hemos pensado y lo hemos pensado hace como 1000 años y nunca hemos llegado aquí y lo logramos. Yo siempre he pensado que yo tuve una etapa, digamos que dentro de la universidad, que no fue tanto de hacer, sí fue algo de gestión cultural, pero a hoy pienso que si yo me hubiese quedado ahí, eh, no hubiese crecido nunca. O sea, Ujú. no hubiésemos llegado acá. Sí, tal vez usted, pues, hubiésemos tenido algo, pero, o sea, nada hubiese sido igual, obviamente, ¿sí? Igual tampoco vamos a saber cómo hubiese sido si me hubiese quedado además. Sí, sí, sí. Pero sí siento hoy que, y es algo en lo que yo le presto mucha atención, y creo que usted también le presta mucha atención, y es a mirar que donde uno esté uno pueda crecer. Y también que Porque yo siento que hay, yo siento, cuando me pongo a mirar como retrospectiva, sí, siento que en esa época no crecí. O sea, yo duré 3 años trabajando aquí en Bucaramanga en una universidad con una orquesta sinfónica, siendo como coordinador, gerente y demás, y más servicios varios, pero yo siento que ahí yo nunca crecí profesionalmente. pues, El eso es crecimiento lo que, se bueno, dio pero creo que eso cuando... es una perspectiva, porque es una forma de verlo, pero en realidad sí, porque es que usted se fija que ahí hay un punto de inflexión también
porque es que usted en una labor de estudiante hace unas labores ya profesionales, de dirección, de liderar un proyecto, siendo un estudiante. Claro, no, pero digamos que cuando me refiero a lo de no crecer, me refiero a crecer profesionalmente. Obviamente uno sí aprende muchas cosas, ¿sí? Y por aquellas épocas nosotros todavía, digamos, apenas estábamos en esa labor de emprendedor inseguro, de ese emprendedor que apenas está conociendo cosas y que todavía no toma decisiones tan rápidas, aunque todavía nos demoramos, pero ahora somos un poquito más Pero seguros. acordémonos, pasemos a la etapa, acordémonos o pasémonos a la etapa de cuando no nació sus artistas, cuando empezamos a trabajar. Ok. Yo creo que eso fue otra de las etapas chéveres y digamos que es una también de un aprendizaje muy valioso y es porque nosotros nunca habíamos trabajado en equipo con nadie, Ujú. creo yo, no sé, sí. Acá viene un tema que es muy común para todos, yo creo, y es el hecho de en qué momento nace una idea y que a muchos nos pasa y es como a veces charlando con los amigos en un café, tomando el pelo en familia, lo que sea, pero hay un momento donde nace una idea de negocio. Así no sea usted un emprendedor, pero siempre se le ha ocurrido alguna idea de negocio. Y a nosotros se nos ocurrió y tuvimos una discusión. ¿Se acuerda de esa discusión? Bueno, La discusión era que yo le iba a caer su negocio. sí, No, la ¿era esa? discusión era ya conectando de cómo Miguel pues salió como del colegio y toda esa vuelta y yo también por ese lado y el punto de contacto con Miguel fue en la Orquesta Sinfónica de las Unidades Tecnológicas, una orquesta que fundó Edinson García, que era un proyecto como muy chistoso en el sentido en el que, o muy valioso más bien, chistoso no es la palabra, es muy valioso porque era un proyecto muy bonito para una universidad que no tiene absolutamente nada de relación con la música y el arte. Sí, o Entonces, sea, porque son universidades que no tienen áreas de humanidades. exactamente. O sea, no tienen Entonces, ni filosofía, ni artes, ni música, ni creo que ni exacto. arquitectura, que es lo que se puede más o menos acercar a una humanidad. Y fue tan valioso ese proyecto que de ahí nacieron muchas cosas que la ciudad tiene en estos momentos en la escena musical y muchas personas que conocemos del gremio. Y ahí lo conocí a usted como adolescente y teníamos choques porque ahí ya eran las personalidades de liderazgo que tenemos los dos. Y un día en una conversación de café que yo le dije que yo quería como hacer cosas de manager y de representación y de manejar artistas, usted me dijo que también estaba pensando, pero ya a nivel digital, bueno, para los que escuchan el podcast, Miguel es muy robot, yo soy muy social, ahí ya definimos Sí, todo. sí, sí. Entonces Miguel tenía esa misma idea, pero a nivel Di- tecnológico, Sí, como de que la gente pudiera contratar a un artista sin necesidad de un intermediario ni nada, que fuera un contacto humano sí, 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 sí. por exagerar. Y yo tenía, digamos que todo lo contrario, era como la relación, que lo social, que hablemos, los negocios, ta. Y él me dijo, yo voy a crear una idea que no va a necesitar de lo que usted quiere hacer. O sea, casi, yo no me acuerdo muy bien de ese día realmente, pero digamos que las veces que usted me ha contado eso, y yo creo que, o sea, es que nos sentamos a buscar cómo trabajábamos realmente, y el que nos sentó fue Edison. Sí, Pero yo salí, o sea, yo salí con acabarle el negocio al otro. claro, y fue curioso porque de esa discusión, en realidad salimos independientemente cada uno a pensar las cosas y yo no sé en qué momento ya después resultamos Eso volviendo a decir. fue algo como raro, sí, y Y, también, y ahí es donde ya como emprendedores encontramos un match que obviamente con el tiempo empezamos a afinar por muchas cosas que llegaron claro, después. porque nosotros, es que quería llegar allá porque usted mencionó cuando entramos, cuando nos ganamos la primera convocatoria, con un emprendimiento que era una página web hecha en Wix, Ujú. donde la gente literal solo No podía, usen Wits. sí, por favor, no usen Wix. Es que mañana, este podcast patrocinado por Wix. No, mentiras, mentiras. No es que no usen Wix, es que, bueno, eso es otro podcast. Después hablamos de, Después hablamos de eso, sí, sí. después hay que hablar de Wix. Es más, Wix merece un podcast, la verdad. Perfecto, anotado. Wix, Wix, WordPress merecen un podcast. Y otros demonios. Y otros demonios, sí. Y otras mañas, porque eso trabajar con son pura mañas. Bueno, en fin. La... Nosotros resultamos ganándonos un premio, bueno, una convocatoria, no sé cómo se puede llamar a eso, en un programa del gobierno que apoyaba a emprendedores en temas digitales. Nosotros nos presentamos
ya trabajando juntos, ya llevamos, digamos, estamos haciendo ciertas cosas, yo estaba manejando lo de la página de Wix y todo ese tipo de cosas. Y nosotros llegamos a este programa y yo creo que fue el primer momento donde empezamos a conocernos un poco más de cómo iba a ser realmente, más que un trabajo en equipo, un trabajo de socios. Sí, tienes Porque es que una razón. cuestión, es una cosa es trabajar en equipo, otra cosa es trabajar con amigos y otra cosa es trabajar con socios. ¿Usted se acuerda que entrando a ese programa, que es del Ministerio de las TIC y que operaba eh, Suricata. Suricata Labs, que les mandamos un saludo también porque fueron muy importantes para aquel momento de nuestras vidas? Sí, bastante. Em, Ahora se me fue la paloma. Ahí en Suricata, nosotros hubo algo también que nos marcó mucho y que fue, creo que el momento donde entendimos el poder de cada uno, que fue una prueba psicológica que nos hicieron. ¿Se acuerda? Sí. Que usted mismo me dijo, es la primera vez que yo le creo a un documento Sí, de sí, esos sí, sí. psicológicos. Sí, sí, sí. Porque nos hicieron pues como un test y cada uno resolviendo sus preguntas y todo eso. Y después la mentora nos leía las respuestas y nos daba una perfilación de cómo era cada uno. Es que la idea era como que nos hacían un test a cada uno psicológico, nos sentábamos, Y no, como éramos equipo de trabajo, nos entonces sentaban a los dos a nos sentaban presentarlo. a los dos a presentarlo cada uno por su cuenta, pero después cuando nos mostraron los resultados, a cada uno le daban la hoja contraria del equipo. O sea, a mí me dieron el resultado de Adrián y a Adrián le dieron el resultado a Miguel. Pero cuando estaban explicando, ¿se acuerda que nos mirábamos y decía, "Uy, esta mierda, están Es, diciendo exactamente era, cómo somos"? era el test psicológico más real del mundo. O sea, Les quedamos debiendo porque vamos a averiguar, porque no recordamos cómo se llama. Pero sí, yo sí, nunca pregunté cómo se llamaba. vamos a Hay averiguarlo que y lo averiguar cómo decimos. se llama ese test, porque partí un poco desde la metodología, creo que de ellos era como de que es muy importante uno saber con quién trabaja, pero más Ajá. allá de esa amistad y demás, es muy importante también saber uno con quién trabaja, porque cuando uno trabaja en equipo, trabaja con un socio. Creo que es uno de los aprendizajes chéveres que hemos tenido de trabajar con socios, y es que uno tiene que entender cómo se comporta el otro, porque, o sea, uno como socio no puede llegar a cambiar la personalidad del otro o Exacto. la forma de ser. Claro que sí hay formas de mejorar y que hay cosas malas que tenemos todos y que uno tiene que cambiar, pues porque hay ciertas Hay que actitudes tener también o cierta comportamientos. flexibilidad. Sí, hay que tener flexibilidad, pero es muy importante conocerse, pues porque así uno evita los rayes. Entonces uno evita que, bueno, sí, yo ya sé que mi socio es muy prepotente, no lo va a poder cambiar de la noche a la mañana, pero cuando él lo sea, ya lo puedo entender un poco más. No pasarlo, porque igual es una cosa es el pasar y otra cosa es el entender, pero uno ya lo puede entender. Yo creo que eso fue un momento épico, pero ¿sabe que para mí eso no fue el momento épico? O sea, ese momento fue clave porque pienso que nos ayudó a entendernos de ahí, porque de ahí para allá se desprendieron muchos trucos que hicimos después del policía, policía bueno y el Pero, policía malo para hacer los negocios y que nos funcionó. claro, pero yo creo que para mí ese no fue el momento decisorio en Suricato. O sea, no el momento decisorio, sino yo creo a hoy, el momento que a hoy algo me enseñó fue el hecho de que usted hubiese renunciado a su trabajo estable. Adrián renunció a un o sea, yo no tenía trabajo hacía un año, Sí. ¿sí? O sea, yo no Recuerdo tenía, mucho que usted, yo no tenía ni para un bus. O sea, pero usted se emputó muchísimo a porque eso hoy. la única chiquitica fuente de financiación que tenía el emprendimiento era mi sueldo. La tenía usted, y usted renuncia. O sea, yo no tenía ni para un bus porque yo literalmente, y muchos lo conocen, yo estaba en la quiebra total. O sea, yo no tenía ni para un bus, ¿sí? Y la única fue en Tigres, esta empresa que no generaba dinero. Tampoco generaba gastos, pero, o sea, si mañana queríamos pasarnos al plan premium de Wits, Sí, sí, yo sí. dinero no tenía y usted acaba de renunciar a la única fuente de financiación que había. Recuerdo esa semana fue Miguel muy molesto por esa decisión O que sea, yo yo me tomé. molesté porque renunció. Pero yo creo que después entendí y después de esa, porque eso fue al final de la etapa también en la que yo pasaba hojas de vida y no conseguía nada. Sí, a todos los que les pasé hoja de vida, muchas gracias, pero en la puta vida vuelvo a mandarles una hoja de vida a nadie. A mí cada vez que me piden una hoja de vida, mando el link de LinkedIn. Si me quieren contratar bien y si no, pidan derecho, busquen a otros. Hay gente con hojas de vida por montones. A mí no me vuelvan a pedir esa mierda nunca. Así que el que me quiera contratar, no me pida hojas de vida. Sí, yo creo que ese fue un momento muy que a hoy, digamos que a hoy es de mucho aprendizaje para uno poder, para, digamos que entender
que sí hay que tomar, entender que sí hay que tomar riesgos a veces. Ujú. Y pues miren, hoy estamos aquí. Eso. Y precisamente eso es lo que nos trae acá. O sea, el hecho de cada uno ir dando, cada uno encontrar un camino porque no es que uno lo esté buscando a veces en la vida, a veces van llegando cosas muy extrañas y uno termina yéndose por un lado, pero creo que ya después de ese momento de emprendimiento y de toda la parte cultural, uno se da cuenta y se empieza a sentir un poquito más seguro y un poquito más tranquilo de, creo que es por acá, creo que es por aquí, por acá vamos, porque empezamos a querer las cosas, a intentar hacer más cosas sobre el sector cultural, sobre el sector musical, sobre los negocios, sobre emprendimiento. Después usted encuentra el amor como más profundo hacia la tecnología, pero, pero igual nosotros ya veníamos conectados con todo esto de los contenidos y de la música y todo eso desde el colegio, desde antes. Sí, sí, o sea, eso viene de buen tiempo atrás, realmente. Pero digamos que, volviendo a los suricatos, yo creo que fue un punto de mucho aprendizaje, aprendimos mucho, terminamos el programa y ahí es donde yo tengo un vacío. Yo no me acuerdo qué pasó después, realmente, porque no sé si pasaron, empezamos a hacer nuevas cosas o buscar nuevas oportunidades de negocio o buscar a qué nos dedicábamos, ¿Se acuerda? pasamos por, o sea, fueron puntos no trascendentales, pero es que tengo como... Nace tus artistas, que tus artistas nace y yo lo que hago es incorporar un trabajo que ya venía haciendo de bares y todo eso y empezamos a meterlo por allá. ¿Se acuerda que yo antes lo hacía individual y que dijimos, no, ahora cobremos por acá, por este lado y todo eso? Y empezamos Sí. por ahí, creamos la página y avanza y con eso nos ganamos muchas cosas. Ay, ya me Y acordé. Lo que después, vino después fue la primera beca que nos ganamos del sí, Ministerio de Cultura. exactamente. Exactamente. Creo que ahí tomamos mucha confianza porque fue ya empezar a manejar recursos y empezar a ver que el proyecto, aunque era un emprendimiento, o es un emprendimiento porque aún no, todavía sobrevive, em, empezamos a entender que era un proyecto, cuál era el poder del proyecto. El proyecto nunca generó un montón de dinero, pero nos generó una marca personal muy buena y Claro, fue fue un un proyecto, piloto muy bueno. o sea, realmente fue un laboratorio. Sí, Y un laboratorio donde aprendimos a hacer marketing, donde usted aprendió relacionamiento comercial, donde yo aprendí a desarrollar, donde aprendimos, o sea, yo creo que, pues, no sé, cualquiera de los trabajos que tenemos hoy, las gracias se las tienen que dar es a tus artistas porque fue exactamente. el laboratorio que también tuvo dinero, Sí. porque en muchas ocasiones hemos tenido dinero de convocatorias para hacer cosas en tus artistas que a la larga nos permitieron financiarnos económicamente. Y que además de eso también hay que sentirse uno muy orgulloso y es que también ayudó a otros, o sea, al sector. O sea, yo recuerdo mucho que varios músicos, yo les hacía un reporte al final del año, como de Uy, yo me acuerdo de eso. cuántas ¿Cuánto veces, dinero habían generado en el año? exacto, y me decían al final, "¡Ah! ¿Y dónde está esa plata?" Y yo, ya se la gastó, y pues claro, yo le hacía el reporte y decía, uy, no, generamos tantos millones, y él decía, pero claro, ellos la cogen como plata de bolsillo y no se dan cuenta que habían sido capaces de generar tanta plata con uno o con el proyecto. Pero otros, por ejemplo, lo usaron para viajes con el coro para Europa, otros se compró una guitarra súper cara que necesitaba para grabar, varios utilizaron eso mucho O sea, y digamos que a una pequeña escala tus artistas a la larga aportó algo pues, a ver, pues a la larga es que cualquier emprendimiento o empresa realmente tienen valor cuando le aportan a alguien valor. exactamente. Y el valor realmente no tiene que ver netamente con lo económico, sino es como eso económico a ellos les genera otro valor. Entonces, si se convierte en una ayuda, por eso ahí hay otro podcast para grabar. Porque yo, por ejemplo, yo soy de las personas que no estoy de acuerdo con que aplicaciones como Rappi, Uber y todos esos tengan que entrar en digamos, en una normalización Ujú. con muchas normas, porque es que estas plataformas le permiten a estas personas que tienen ciertos sueños sacrificar un poquito de sus tiempos de vida para lograr ciertas cosas, ¿sí? Sí, ahí ya viene otro punto y es que también lo dejamos claro de tus artistas y es, esto no los va a sacar de pobres, pero esto les puede ayudar en sus Ah, tiempos extras. no, es que realmente eso les puede ayudar es para cumplir sus sueños. Mm. O sea, es una pequeña ayuda y un pequeño empujón para Exacto. hacerlo. Pero en tus artistas yo creo que fue,
wow, muy interesante todo lo que aprendimos y porque fue un laboratorio. La otra ventaja de esto fue que un laboratorio nuestro, o sea, nos Ujú, arriesgamos a todo, ¿sí? exacto. Y viene una curva, que es la curva final, o sea, una curva final larga, Es que yo pero todavía sigo yo todavía estoy en esa parte nula de que se acaba lo de apps en Suricata. ya le trato de refrescar a ver si es por ese lado, pero digamos que ahí coge ya la última etapa que nos lleva a esto. Y es que usted, no, ahí ya llegamos a conocer a una persona que hoy nos ha apoyado mucho ¿Quién? y que fue y ¿Qué? que fue el conect y que también agradecemos a Edinson García que fue el conector con esa Ah, persona ya sé quién, ya sé quién, ya sé quién. y nos presenta a Víctor Hugo Beltrán, a Víctor Rodríguez. Él es Víctor Hugo Beltrán Rodríguez, ¿verdad? Yo le digo Vic. Yo le digo Víctor Vivela, como lo tengo Y en lo el celular. conocemos y él, que quizá en mis Venga, conversaciones con él, yo le he dicho, wow. yo creo que usted y yo ya nos habíamos conectado antes en la universidad porque usted entregaba los videobeam y todas esas cosas de medios audiovisuales a los estudiantes y cuando uno iba con el carnet y necesitaba algo para una exposición o algo, y él los entregaba. Y yo creo que ahí lo conocí. O sea, nosotros ya nos conocíamos desde antes, pero pues la vida no nos lo tenía tan claro. Y después lo conocemos cuando él ya está administrando un punto que se llama Vive Lab o que se llamaba Vive Lab. Para los que escuchan el podcast, eso es un programa como del gobierno, del Ministerio de las TIC, que asigna como unos lugares para o focos de tecnología y de emprendimiento y demás. Lo conocemos a él y empezamos a utilizar los espacios, hacia modo de coworking y todo eso. Yo no me acordaba de esa parte y es que yo realmente puedo decir que llegué al marketing digital fue por Víctor. No, pues, a ver, no porque, o sea, no es porque Víctor hubiese sido el profesor, sino llegué a esto del marketing. Es que él generó ese espacio. Es que él generó el espacio. No, ¿sabe cómo fue? Ya me acordé cómo conocí yo a Víctor. Usted lo conoció primero, yo llegué después y usted me dijo, es que Víctor necesita alguien que edite un taller de marketing digital, gratis. Yo nunca en la vida había editado un taller de marketing digital en mi vida. Y Víctor hizo convocatoria y creo que hace primero llegaron como 20 Ajá. personas y solo fue una charla. Después empezamos a hacerlas más seguido. Bueno, hicimos más cosas, pero llegamos al punto en el que me acuerdo mucho que un taller, realmente Víctor fue el que me llevó al estrellato del marketing digital en Bucaramanga. Sí, pero fue por eso, o sea, digamos que ha sido un, wow, sí, a Víctor, o sea, gracias a ese espacio que Víctor generó, Ujú. yo empecé a dictar talleres de marketing digital, después llegué a la Cámara de Comercio y sobre eso, Exacto. Por eso le digo que ahí viene ese vacío que usted tenía. entonces Víctor es el culpable que yo haya llegado a una campaña presidencial a hacer marketing digital. Wow, Exacto. Ahí en ese espacio se crea toda esa seguridad de emprendedor, ya emprendedor empresario. Porque ahí es donde empezamos a decir, ¿para qué vamos a pagar una oficina? ¿Se acuerda que hicimos cotizaciones, buscamos que por allá en el wow. Holiday y no sé qué, oficinas de 2,5 millones y nosotros no sé de dónde la Pero, vamos a pagar, pero queremos una oficina? Cosas pero, que muchos a veces sí, como sí, sí. emprendedores nos ilusionamos y decíamos, pero si hay un espacio gratuito de la ciudad, ¿para qué vamos a gastar plata en eso? Exactamente. Y ese espacio que genera él nos permite hacer esas cosas, desarrollar. Yo empiezo a trabajar también con varios artistas y usted ahí, o no sé por dónde es que conoce a Luis y a Giovanni y hay un no digo una separación, pero sí hay un punto como, Se empezó a oír como otra rama, porque es que sí, un se abre momento, otra rama porque ahí ya nosotros no estamos, a pesar de que obviamente seguimos con los proyectos, usted abre otra rama y se va de manera independiente a crear otra cosa. sí, yo creo que eso es otro de los puntos chéveres y es que de la experiencia de llevar tantos años teniéndolo usted como socio, uno ya aprende, bueno, ¿quién más puede ser mi socio? ¿Sí? Y qué criterios hay que tener como para que alguien sea el socio. No para uno ponerse como de que yo soy perfecto y el otro tiene que ver mis criterios, no, sino para ver con quién uno puede hacer match, para ver con uno con quién puede hacer match en los, otra vez, para saber uno con quién puede hacer match en una sociedad, Ujú, porque eso no exacto. es como tan fácil. Sí, yo ahí abrí otros proyectos, digamos que me empecé Ahí ya viene otro punto muy bueno porque es que ya usted legaliza
el primer proyecto o el primer emprendimiento. Ahí nace Panacea Marketing, Ahí nace Panacea Marketing. Sí, es el... constituida como tal. Sí, porque fíjense en esto. Nosotros tenemos proyectos, generamos empresas. No, otra vez. Nosotros tenemos proyectos, pero nunca hemos tenido una empresa legalmente constituida. Ajá. O sea, a hoy somos socios y no hay ni el primer documento firmado de que tengamos una sociedad. Y Tanto lo más así, chistoso es que las dos empresas que están constituidas en este momento sí, nuestras no es no del, son de nosotros dos. no estamos en sociedad, son Sí, individuales, para sí. efectos de la DIAN, no tenemos empresa entre los dos y no estamos evadiendo impuestos. Pero sí, eso a la larga fueron puntos, eso a la larga fueron puntos importantes Y ahí es de la donde, vida. donde ya toma yo no digo un poquito de seriedad, porque igual serio siempre ha sido, pero sí ya toma un poco más de madurez profesional cada proyecto. Yo también arranco como lo del tema de la marca personal, empiezo digamos, a crecer mucho en ese aspecto y que de ese trabajo individual que yo hice dentro del sector, pues me lleva a estar trabajando al momento de la grabación de este podcast en el Teatro Santander, que es la infraestructura cultural, digamos, más importante del Oriente colombiano. Y, pero nunca nos desconectamos. O sea, porque es que empezamos a entender unas metodologías de trabajo, unas herramientas que llevamos a cada proyecto en donde vamos a trabajar. A la Yo, larga, yo llego allá y es, usted por el otro lado llega es a, que a otra cumbre que fue trabajar en una campaña presidencial. de un casi presidente. Pero fíjese en algo curioso y es que ese experimento de tus artistas realmente permitió que nosotros experimentáramos digamos, con nuestros propios recursos y empresas. Y si usted lo piensa, nosotros llegamos a los proyectos donde estamos a implementar lo mismo que hicimos en tus artistas. Nosotros casi que hacemos cada vez que implementamos una copia de tus artistas, obviamente la implementamos tal como la traíamos, la mejoramos, ya la tenemos lista y cuando llegamos a otro lado volvemos y la implementamos. Es como una mejora constante de esa, llamémoslo, metodología que tenemos, Sí. que cada vez que llegamos a un nuevo equipo, y así me pasó a mi campaña también. O sea, muchas de las cosas en las que yo aporté hacia el equipo, porque éramos bastantes, éramos 13, de lo que yo aporté al equipo habían sido cosas que yo ya había intentado en tus artistas, había intentado en otro lado, ya las habíamos mejorado, y aquí ya estaban en una versión más avanzada. Y creo que también es el hecho de pensar un poquito más allá, porque muchas de las cosas que planteábamos, tanto usted allá como yo acá, en los otros proyectos, eran cosas que no sabíamos, pero, pero habíamos leído algo y decía, esto tiene que funcionar, como desarrollar una página en otro lenguaje, como apostarle a otra metodología para la venta de boletería a nivel digital. Era eh, como hacer una apuesta, pero realmente no son ni siquiera apuestas, porque es que nosotros ya teníamos un background de cosas y experiencia. Es que algo que pasa mucho es que cuando uno, creo yo, que cuando uno tiene no sé si el ímpetu se pueda decir, o la experiencia, la no, seguridad. la seguridad de intentar algo en lo cual uno no tiene ni idea qué va a pasar, uno le pierde el miedo a seguirlo intentando de esa manera, ¿sí? Ujú. Entonces uno dice, pues intentémoslo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no salga. ¿Y algo más va a pasar? No. Bueno, entonces hágale, o sea, Sí, listo. exacto. Ya, es mucho más sencillo de lo que creemos. Quiero Y hacer aquí, antes de que sigamos, una pausa, eh, porque se me acaba de descargar el iPad, entonces creo que me va a tocar, póngalo allá, denle un clic ok. allá. No, y Es sigue. simplemente para saber que está grabando. Ajá. Puedo hacer un paréntesis para que no se nos va a olvidar. Yo sé que eso lo vamos a hablar ahorita, pero como para reírnos un rato. No podemos tragarnos 12 empanadas antes de grabar un podcast porque estamos que eruptamos cada rato. ¿No se ha dado cuenta? No. Marica, ha eruptado 5 veces. Has hecho como así como... Eso No, bueno, no, no, pero no es eructar, es bueno, erupto lo de la, chiquito. no, 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 lo de la garganta. ¿Es lo de la El, garganta? ¿Se acuerda que yo dije Ah, que estoy con la pero yo garganta como estoy cerrada? como embuchado, marica, y tío ya como ese erupto que uno le sale de aire. Sí. Sí, pero bueno, no me puedo volver a comer 2 empanadas antes de grabar un Bueno, podcast. hágale, entonces espere, ¿Dónde iba? vamos a conectar. Bueno, y de toda esa curva, siempre hemos tenido algo pendiente
y es crear contenido. Hemos creado blogs, habíamos dicho que íbamos a grabar videos, que íbamos a crear canal de YouTube. Es más, nosotros Montamos una plataforma es que para editar clases. tenemos una plataforma para dictar clases que aún no hemos logrado y que tenemos un socio muy importante, Sí. pero no hemos logrado sacarla. Y resulta que siempre ese era la generación del contenido que nosotros en las asesorías promovemos. Nosotros personalmente no la habíamos explotado al 100 ni la habíamos como implementado. Y el podcast era uno de esos sueños o esos proyectos que ni siquiera cuando estaba de moda ni ahorita que ya de pronto hay mucha oferta de Ujú. podcast, eh, tenía, sino mucho antes, desde antes ya habíamos pensado en eso. Yo creo que hay un punto chévere en eso y es que ya se lo estaba diciendo a otros compañeros de lo que hablamos ahorita, que ya tengo otra diversificación, usted ya tiene una con una editora musical, yo ya estoy armando un equipo de asesoría política por otro lado, con otros que fueron compañeros me imagino que van a ser socios, vamos a ser socios más adelante. Oiga, gracias a los que están escuchando el podcast por tomarse todo el tiempo para escuchar todo Para escuchar nuestro todo este recorrido. rollo y este recorrido que hemos tenido. Y algo, digamos que algo que me ha parecido complejo siempre es que predicar y aplicar es muy difícil. Es extremadamente difícil. O sea, claro, uno va a asesorías y uno le dice, hay que hacer contenidos, hay que hacer correos, hay que hacer esto, usted tiene que ser ordenado, usted tiene que hacer esto, y usted se devuelve a su empresa y usted no tiene nada de eso. Eso es como aplicar esto que dicen el dicho que dicen, casa de herrero, asadón de ¿Hasta palo. dónde palo? Pero a mí me gusta más el de predicar y aplicar, es muy difícil. Y Claro, yo o creo sea, que lo llega, implementamos en otros lados perfectamente y cuando nos devolvemos a nuestros proyectos a la marca, no uy, los hay, nos nos cuesta cuesta, mucho. y digamos que parte también de esto, no es el principal objetivo de grabar el podcast, pero es como, bueno, ahora sí ya estoy haciendo contenido, ya les puedo exigir a todos los que asesoro que tienen que hacer contenidos Claro, porque ya los hago. y creo que uno se da cuenta en todo el material que consume y todo lo que encuentra de contenidos en internet y todo eso que se promueve es hágalo usted. Es que ¿quién lo va a juzgar? Usted mismo. ¿Quién le va a decir que está mal? Pero ¿Quién le va fíjense, a decir que está bien? nosotros nunca hemos tenido ese tema de si nos van a juzgar y si nos van a juzgar por este podcast, por- si nos van a juzgar por este podcast, no va a No, haber gente, no, 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 por eso. no, pero yo digo que nosotros no lo hemos tenido. Igual si nos van a juzgar, háganle. La caja de comentarios abajo es gratis. Escucharon todos, es Exacto, a gratis. eso iba yo. Si quieres dejar una crítica, bienvenida. Pero para hacerla tuvieron que haberlo escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si quieren dejar 3 comentarios, no hay problema. Los quieren comentar todos nuestros clips abajo de la caja de comentarios es gratis, ¿sí? No tienen que pagar por ellos, ¿sí? Pero es muy chévere y después cuando sigan el podcast de cada uno tiene un podcast. Ahí sí toca decir lo que acabo de decir, que lo entendió, lo entendió. Sí, cada uno tiene un podcast, no le vamos a hacer promoción acá, lo vamos a hacer promoción en otros capítulos ya cuando firmemos un acuerdo de confidencialidad, no Sí, mentiras. sí, sí. Pero cada uno tiene un podcast y ahí pues cada uno va a tener unos invitados muy chéveres y yo con un amigo hablo también de eso, de cómo uno debe implementar las cosas para uno mismo, probarlas para uno mismo y eso le va a generar a uno la confianza tremenda para Es que yo creo sacarlas. que lo único yo creo que un punto que nos faltaba era hacer contenidos para nosotros hacer el laboratorio de contenidos, así como hicimos el laboratorio con tus artistas, Ujú. que a la larga todos los proyectos en los que trabajamos resultaban beneficiándose también de ese tipo de conocimiento. Todas las empresas se benefician del conocimiento de sus colaboradores o sus empleados, eso sí es claro. Pero nosotros creo que nos faltaba hacer esta parte de podcast. Pero el objetivo realmente, aparte de hacer el contenido, creo yo que es una forma que queremos hacer de contarle a la gente o que nos conoce o a la gente que nos vaya a conocer, hablarles de algunos temas que no suelen hablarse y que son a veces también muy regionales, o sea, no regionales porque tengan que ver con una región, sino porque son muy de ciudades, de ciudad, y que solo se tocan dentro de la ciudad, o sea, no son temas nacionales que tienen grandes conversaciones. Ujú. Entonces yo creo que este podcast y con los siguientes temas que ya tenemos por ahí van a ser bastante interesantes. Y también es un poco también de poner nuestra postura de, oiga, nosotros qué pensamos sobre ciertos temas en muchos ámbitos, ¿sí? Así es. Bueno, creo que resolvimos las dos preguntas. ¿Cómo llegamos hasta aquí?
Llegamos hasta aquí porque pasaron muchas cosas muy puntuales que nos fueron como marcando el camino para resultar aquí grabando un podcast. Y resolvimos y descubrimos o recordamos cuáles fueron esos puntos trascendentales que nos llevaron Sí, exactamente. hasta el día de hoy. Eso es. Mi nombre es Miguel. Yo soy Adrián. Nos vemos en la próxima.